Bueno, un feliz sábado para todos, un gusto poder acompañar y poder estar junto a ustedes esta mañana. También saludando a quienes están participando allí. Un gran abrazo a cada uno de los que está conectado y se ha sumado a la transmisión en vivo. Así que bueno, un gran abrazo también a la distancia, a través aquí de la pantalla. Contentos de poder estar acompañando. En estos años hemos ido recorriendo las iglesias aquí del territorio, que bueno, ya va a cumplir 4 años el territorio que ahora denominamos Misión Bonaerense del Norte, ¿sí? Estamos llegando ya a los 4 años, desde que la Asociación Bonaerense, como ustedes bien conocían, se dividió y el territorio del Amibón comenzó ya hace casi 4 años. Y bueno, la pandemia nos cortó por ahí la posibilidad de recorrer todas las iglesias a su tiempo. Así que esta era una de las iglesias, una de las 86 iglesias que nos faltaba poder acompañar y estar presente y estar participando de un sábado juntos. Así que bueno, ha sido realmente los últimos años y medio, ha sido bastante difícil, pero gracias a Dios, se ha podido avanzar y seguir a través de todos los medios tecnológicos que el Señor ha permitido tener en esta época, ¿verdad? Y bueno, ustedes como iglesia venían ya trabajando en esto y de alguna manera estaban preparados. Otras les costó un poquito más. Algunas hace apenas unos meses atrás recién han podido colocar internet en las iglesias, pero de a poquito se van sumando. Y cada vez más nuestras iglesias están conectadas. Así que bueno, estamos contentos de poder acompañarlos esta mañana junto con Lidia, allí en la Misión Bonaerense del Norte. Estamos ya hace varios años sirviendo y trabajando, como bien decía, ¿no? En el área de secretaría, también dirigiendo el Departamento de Evangelismo y Misión Global, y Lidia nos acompaña también en el Ministerio Infantil y del Adolescente. Así que bueno, estamos contentos hoy de poder estar acá y participar en este día de adoración junto con ustedes. Así que es una alegría, realmente una alegría. Yo quería invitarlos esta mañana a que podamos reflexionar en algunos versículos, poder meditar, poder detenernos, ¿sí? a ver con profundidad el mensaje que nuestro Dios nos ha dejado en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Quiero invitarlos a que leamos, recordemos, porque sin lugar a dudas, creo que el texto que vamos a leer es muy conocido. Quizás hayas leído, hayas escuchado acerca de esto, pero creo que es necesario siempre recordar, ¿sí? Y reflexionar sobre estas palabras. Así que te invito a buscar ahí Lucas capítulo 10. Hace ya unos cuantos años atrás, allí cuando estábamos en la universidad, en la facultad de teología, hay una fecha que era muy esperada. No sé, yo me imagino que todavía sigue siendo muy esperada la fecha, porque como estudiantes ahí en la facultad de teología llegaba una fecha que era la de septiembre, donde teníamos la posibilidad de salir de las aulas y por una semana acompañar una iglesia allí predicando a las visitas, visitando a las personas que estaban estudiando la Biblia y participar de un revive, como se llamaba en aquellos años. Así que bueno, era una fecha muy, muy esperada. Y yo recuerdo cuando estaba cursando el primer año y llegó la posibilidad de salir. Y avisaron que los estudiantes de primer año también iban a salir a participar. Así que bueno, ustedes se imaginan la expectativa, ¿no? Como estudiante, aunque estés en el primer año, pero ya poder salir, poder estar allí en la iglesia, poder estar acompañando, visitando, dando un estudio bíblico, realmente las expectativas eran muy altas, muy altas. Así que todos esperábamos el día en que se publicaba la lista. Oh, la lista ahí aparecía en el decanato, ¿no? Se colgaba allí la lista de nombres y el campo a donde uno iba a estar visitando. El lugar, el territorio del país a donde uno iba a estar visitando. Incluso en aquellos años, no son muchos años atrás, pero en aquella época todavía Uruguay y Paraguay eran parte del territorio, ¿no?
que formaba en aquellos años que se denominaba la Unión Austral. Así que la expectativa de visitar algún lugar y quizás salir del país era grande. Y recuerdo haber llegado a ver la lista y ver ahí el nombre. Y al lado de mi nombre decía Asociación Bonaerense, Buenos Aires. Y no se imaginan cómo las expectativas cayeron. La verdad que hoy no sé por qué, no sé realmente el motivo, no lo recuerdo, esa es la realidad. No recuerdo cuál era el motivo por el cual no quería venir a Buenos Aires, cualquier otro lugar, menos Buenos Aires. Por alguna razón, por algún motivo, cuando vi mi nombre, vi allí Asociación Bonaerense, Buenos Aires, una angustia reemplazó la expectativa y la alegría que tenía. Sí, un desánimo, un desgano. Recuerdo haber ahí exclamado, no solo para adentro, sino hacia afuera, ¿no? Haber dicho justamente, ¿no? En voz alta lo que pensaba, ¿no? Y el desgano y la desmotivación que tenía por venir a Buenos Aires. No quería. Incluso un compañero me dijo, no, vos tenés que ir a donde manden, donde nos digan, vamos a ir. No, y yo frustrado volví a la habitación allí del internado y bueno, y me puse a orar para que el Señor haga un milagro y me cambie de lugar. La verdad que, bueno, tratando de pensar, de recordar, no sé cuál habrá sido el motivo que en aquellos años me frenaba el venir a Buenos Aires. Pero estuve ahí de rodillas orando para que el Señor pueda cambiar y revertir y que yo vaya a otro lugar, a acompañar a otra iglesia de cualquier punto del país. Esa fue mi oración en ese momento. Y saben, con el paso de los años, he ido llegando a la conclusión de que muchas veces, más de las que queremos, más de las que quisiéramos, nos encontramos orando, nos encontramos pidiéndole al Señor que cambie un poquito las cosas, porque eso no es lo que nosotros queremos, no es lo que nos gusta, no es lo que estábamos esperando. Así que, Señor, por favor, muchas veces nos encontramos haciendo esa oración, más de las que quisiéramos. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que más de una vez me encuentro haciendo esa oración otra vez. Creo que en la vida personal de cada uno de ustedes puede haber pasado lo mismo. En otros, por supuesto, en otros términos, en otros ámbitos. Pero muchas veces nos encontramos haciendo esa oración. Porque lo que queríamos, lo que nos gustaba, lo que estábamos esperando, no es eso que se nos está ofreciendo, que se nos está invitando, se nos está presentando. Y esa oración, Señor, no es esto lo que quiero, por favor, cámbialo. Y cuando hablamos en lo que tiene que ver con nuestra tarea en la iglesia, nuestras responsabilidades en la iglesia, nuestras funciones en la iglesia, muchas veces pasa lo mismo. Cuando se nos invita a algo, se nos ofrece, se nos nombra, se nos elige, dice, no, eso no me gusta. ¿Será que no habrá un lugarcito en esta otra comisión? ¿No habrá un lugarcito en esta otra actividad? No es esto lo que yo quiero. ¿Saben? Cuando abrimos la Biblia en Lucas, capítulo 10, el texto que yo les invito a leer esta mañana, encontramos a Jesús invitándonos a orar, pero no de estas oraciones que yo les mencionaba, mi caso personal, les contaba lo personal. No ese tipo de oraciones, sino una oración totalmente diferente, una oración audaz, una oración muy osada, que nos lleve a vivir los planes de Dios, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios y disfrutar lo que Dios está poniendo delante nuestro. Lucas capítulo 10 tiene ese pedido del Señor, tiene ese encargo del Señor de comenzar a orar de una manera diferente. Y vamos a leer este texto, vamos a estudiar este pasaje. En Lucas capítulo 10, ustedes ya tienen allí la Biblia, han abierto en sus Biblias.
y ya saben a qué texto me estoy haciendo referencia. ¿Sí? Comienza allí el texto bíblico del versículo 1 diciendo: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, agrega el versículo 3, id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Nos vamos a detener ahí en el texto y vamos a reflexionar, vamos a meditar juntos en estos pasajes que acabamos de leer. Justamente el versículo 1 comienza presentando aquel momento en el que el Señor Jesús envió, dice el texto que envió a 70. Y tiene la particularidad, ¿verdad?, de que estos que fueron enviados por Cristo, fueron enviados a toda ciudad, a toda aldea, a todo pueblo, a donde Jesús habría de ir luego. Y este pasaje a mí me hace recordar, yo no sé a ustedes, pero yo recuerdo, y me viene a la memoria el pasaje que encontramos en Malaquías capítulo 4. Y ustedes seguramente recordarán, y si no pueden buscar allí en sus Biblias, el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 4, los últimos versículos que cierran allí, podemos decir, el Antiguo Testamento. Y justamente hay algo similar a lo que acabamos de leer en el versículo 1 de Lucas capítulo 10. Allí los últimos versículos de Malaquías capítulo 4 dice que el profeta habla, ¿no?, en nombre del Señor, y dice que el Señor enviará al profeta Elías. Antes, dice, levantaré al profeta Elías, enviaré al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor. Así dice el texto bíblico. Allí el penúltimo, si no me equivoco, el penúltimo versículo del Antiguo Testamento. Y saben, yo recuerdo cuando leo Lucas capítulo 10, versículo 1, y veo al Señor, nuestro Señor Jesucristo, enviando a estos 70 a cada ciudad, a cada pueblo, a cada aldea, donde Cristo habría de pasar después. Recuerdo lo que dice allí el profeta Malaquías, ¿no? El Señor enviará, levantará a ese mensajero, ¿no? Elías, ¿sí? Figurativamente, ¿no? Se lo menciona a Elías. No es que ustedes conocen y recuerdan, no es que el profeta Elías iba a volver, sino que se iba a levantar un mensajero como Elías, que iba a predicar, a proclamar antes que llegue el día del Señor. Y sabemos que esta profecía hacía alusión justamente, ¿no?, a Juan el Bautista, quien era ese mensajero que iba a aparecer antes de la venida o del comienzo del ministerio de Jesús. Pero también la profecía allí en Malaquías capítulo 4 habla de aquellos mensajeros y mensajeras en el tiempo final, que se levantarán para dar esa proclamación final, ese fuerte pregón antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y de alguna manera vemos allí que en Lucas capítulo 10 estas personas tenían que ir antes, delante de Jesús, antes de que Él llegara a cada pueblo, a cada ciudad, a cada aldea, y dar un mensaje, anunciar que el Mesías iba a llegar, iba a pasar por ahí, que había que prepararse para recibir a Cristo. Sin lugar a dudas, este mensaje también es directo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que en estos tiempos que estamos viviendo, que somos conscientes de que es el momento final, el tiempo final de la historia de este mundo, que vivimos ya los últimos momentos, previos
a la segunda venida de Jesús. Y de algún modo somos llamados a ser esos mensajeros, esas mensajeras que tienen que proclamar este mensaje, tienen que avisar a tantas personas como se pueda de que Cristo se está acercando. Pero no termina ahí, recién estamos comenzando la lectura. El versículo 1 nos menciona esto, ¿verdad? Y nos hace reflexionar en este aspecto. Ir antes de que Jesús venga y anunciar que Él se está acercando. Por supuesto que el versículo 2 tiene mucho para decirnos. Hay mucho allí en lo que Jesús mencionó y quiero invitarlos a reflexionar. Lo primero que Jesús dice en el versículo 2 es, ustedes han visto allí, ¿sí? El texto bíblico dice, la mies a la verdad es mucha. Y ahí me detengo en esta frase. La mies a la verdad es mucha. Texto que hemos leído mucho, seguramente has leído, que hemos escuchado mucho acerca de esto. La mies es mucha. En otras palabras, lo que Jesús está queriéndonos decir, lo que Jesús quiere decirnos en esto es sencillamente que hay muchas personas, hombres y mujeres, adultos, ancianos, jóvenes, niños, hay muchos que hoy están anhelando estudiar la Biblia. Están anhelando con desesperación conocer el mensaje de la verdad. Encontrarle sentido a la vida con una esperanza, con un mensaje verdadero, con una esperanza bien fundamentada, bien cimentada, una esperanza que no se caiga ante las primeras crisis y dificultades que enfrentamos en la vida. Hay muchas personas que están sufriendo y necesitan, están a la espera de que alguien los invite a conocer, a acercarse y entregarse a los pies de Cristo. Muchas personas. La mies a la verdad es mucha. Pero saben, nuestra experiencia muchas veces es más similar a la de los discípulos que a la de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros vemos como veían los discípulos de Jesús y no como veía Cristo. Ustedes recordarán seguramente allí en el Evangelio de Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4 tiene una historia muy conocida que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 4 encontramos ese momento, ese diálogo. El texto bíblico dice que a Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Y allí quedó Jesús esperando encontrarse con esta mujer que necesitaba recibir el perdón y el mensaje de esperanza. Los discípulos, ustedes conocen, ¿no? Cuando se acercaron sorprendidos de que Jesús estuviese hablando con una mujer, sorprendidos de que estuviese hablando con esta persona samaritana, se acercaron y le dijeron, Maestro, come, y Cristo le dijo, miren, mi comida es otra. Los discípulos comenzaron a preguntarse, sin entender, sin ver, a través de los ojos de la fe. ¿Será que alguien le trajo ya de comer y ya se alimentó? ¿Y no nos esperó a nosotros que habíamos ido a comprar algo? Los discípulos estaban preguntándose qué le pasaba a Cristo, y entonces dice allí el Evangelio de Juan, capítulo 4, que el Señor les dijo, miren los campos. Y cuando ustedes miran los campos, dice Cristo, ustedes miran, observan y dicen, todavía falta para la cosecha. Mas yo os digo, mirad, alzad vuestra vista, porque los campos están blancos para la siega. No hay otra mejor ilustración en la palabra de Dios de cuán diferente a veces vemos nosotros de lo que ve nuestro Señor. La mies a la verdad es mucha, dice Cristo. Y quizás nosotros estamos pensando, ¿dónde están esas personas que están diciendo? ¿Dónde están? Muchas veces nosotros venimos observando
la situación, la realidad, a través de nuestros ojos humanos. De la misma manera como hacían los discípulos de Jesús. Pero el Señor nos está llamando a comenzar a ver a través de los ojos de la fe. Comenzar a ver como el Señor ve a las personas, como el Señor está observando todo nuestro alrededor, todo lo que nos rodea. El Señor mira y Él dice a la verdad, la mies es mucha. Miren, los campos están blancos para la siega. Y nosotros a veces miramos y decir, ¿a quién le hablo? ¿Con quién estudio la Biblia? ¿A quién invito? ¿Quién va a venir a la iglesia? ¿Quién? No hay, ya no hay más. El Señor nos está invitando en esta mañana a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestra forma de ver y comenzar a ver como ve el Señor Jesús a las personas. Comenzar a ver a través de los ojos de la fe. El texto no termina ahí, el versículo 2 dice que después de que el Señor dijo, la mies a la verdad es mucha, agregó, en el verso 2 ahí podemos leer, pero los obreros, pocos. Los obreros, pocos. Si nos ponemos a pensar un poquito en estas palabras, cuando el Señor de la mies, ¿sí?, esta ilustración que utiliza Jesús, podemos pensar que cuando ese Señor de la mies llamó obreros a trabajar en su mies, se quedó corto a la hora de contratar personal. A simple vista y una lectura rápida podemos quedarnos con esa imagen, ¿verdad? ¿No les parece? Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros. Hay pocos obreros. Pero ¿será que el Señor de la mies se quedó corto a la hora de contratar personal para ir a la cosecha? Si pensamos, si reflexionamos en que la mies no es otra cosa que la cantidad de personas alrededor nuestro que están esperando, que están necesitando estudiar la Biblia y conocer la bendita esperanza. Y el Señor de esa mies no es otro que nuestro Dios. Cuando pensamos y reflexionamos de esta manera, no podemos llegar a la conclusión de que el Señor se equivocó a la hora de llamar obreros. No puede haberse equivocado nuestro Dios. Y es más, cuando seguimos estudiando nos damos cuenta de un detalle muy, muy significativo, detalle muy especial, y es que cada persona que conoce a Cristo y se entrega al Señor, cada persona que acepta unirse al pueblo de Dios, se transforma, se convierte en un mensajero, en una mensajera, en un obrero del Señor de la mies. Cada persona que aceptó seguir a Cristo, cada persona que aceptó unirse a la iglesia verdadera del Señor, aceptó ser un obrero, ser una obrera. Elena de White tira aquella cita que seguramente ustedes recordarán, donde ella dice que cada persona que nace en la iglesia, en el pueblo, en el reino de Dios, nace como un misionero. Es decir, el Señor no se equivocó, no hay pocos obreros, sino que hay pocos obreros que trabajan o que quieren trabajar. Y la pregunta que podemos hacernos en este momento, que podemos formularnos, no debería ser ¿por qué hay pocos obreros?, sino la pregunta sería ¿por qué hay pocos obreros que trabajan o que quieren trabajar? Y podemos estar varias horas charlando y dialogando acerca de esto, ¿verdad? Y sería bueno, sería muy bueno. El tiempo no nos da, podemos resumir quizás en dos motivos que comparto en lo personal, que me parece que quizás esto de pocos obreros que trabajan tiene que ver o puede estar relacionado con que algunos obreros están distraídos. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Puede ser que hay tantas
tantas actividades, tantos proyectos, tantas cosas por hacer que nos van distrayendo, que van captando nuestra atención y nos vamos desviando del foco que el Señor quería que tuviésemos. Saben, podemos pensar, podemos reflexionar que quizás hay pocos obreros que trabajan porque algunos están distraídos, otros están desanimados. Puede ser también un motivo. Desanimados. Obreros que han estado ahí siempre dispuestos, pero comienzan a ver que son pocos. Comienzan a ver que no dan abasto, comienzan a ver algunas situaciones tristes, lamentables, que desanima a cualquiera. Y nos encontramos con obreros desanimados. Podríamos seguir enumerando más motivos, pero creo que estos ilustran de alguna manera un poquito esta idea de que obreros no faltan. Porque cada uno de nosotros, cuando se entregó al Señor, cuando tomó la decisión de seguir a Cristo y de unirse al pueblo de Dios, aceptó ser un obrero, ser una obrera, un mensajero, una mensajera de Él. Lo aceptamos cada uno de nosotros. Quizás con el paso del tiempo nos hemos ido desanimando o distrayendo con tantas cosas y hemos ido perdiendo de vista lo principal, lo esencial, lo que el Señor quería que estuviésemos realizando. El texto continúa, por supuesto, allí el versículo 2 y menciona que la mies es mucha, los obreros pocos. Por tanto, dice Jesús, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y en esta frase quiero detenerme también unos minutos para que juntos podamos reflexionar. Y quizás ya has leído, ya has escuchado acerca de este pedido que el Señor nos está haciendo. Aquí aparece esa oración audaz, esa oración osada que el Señor nos está pidiendo que vos y yo podamos realizar. La expresión allí es fuerte. No es una simple oración la que el Señor está esperando que hagamos. El texto bíblico dice, rueguen al Señor de la mies. La palabra allí en el griego, que se traduce como rogar aquí en el castellano, esa palabrita en griego es deomai, que significa justamente pedir encarecidamente. Pedir encarecidamente, suplicar, rogar encarecidamente. La expresión, la palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo tiene esa connotación de orar de manera especial, rogando encarecidamente que el Señor envíe obreros a su mies. Rueguen, pidan encarecidamente, dice Cristo. Pero tiene algunas otras connotaciones esta palabrita que quiero mencionarles. Ustedes saben que esta palabra allí en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento está escrita en imperativo, ¿sí? El verbo deomai, rueguen encarecidamente, está escrito en un imperativo, es decir, es una orden que el Señor nos está dando. Es un llamado, un pedido muy importante que Dios está realizando. Pero además de eso, esta expresión se encuentra en una conjunción verbal, ¿sí?, que denota comenzar a hacer algo que no estamos haciendo. Es decir, esta palabrita griega deomai podría estar en presente o podría estar en aoristo, como se denomina la conjunción verbal en griego. El presente, si estuviera en presente, sería continúen haciendo lo que vienen haciendo.
sigan rogando, sigan pidiendo encarecidamente por obreros. Pero saben que Cristo, cuando habla, cuando pronuncia esta expresión, Él lo hace en otra conjunción verbal, que tiene que ver con empezar a hacer algo que no estamos haciendo. En otras palabras, podríamos traducir, ¿verdad? Podríamos quizás cambiar un poquito allí la palabra y decir que el Señor dijo: comiencen, a partir de ahora, comiencen a rogar encarecidamente por más obreros. Comiencen a partir de ahora a pedir, a rogar de manera fervorosa por más obreros. Y me quiero detener un poquito más en esta frase, porque hay una expresión allí que a mí llamó mi atención cuando estudié esto, y es la palabra enviar. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra enviar, que normalmente se utiliza en la Biblia, que solemos encontrar muchas veces, es una palabrita en griego, ¿sí?, que se lee apostelo, de donde viene justamente la palabra que es muy conocida para nosotros, apóstol, ¿no? El enviado, el apóstol es el enviado. Justamente apostelo es el verbo, ¿no es cierto?, enviar. Saben que cuando leemos este versículo, Jesús no dice apostelo. No es esa la expresión, no es ese el verbo que aparece allí, no es esa palabrita. Aparece una palabra que en griego es ekbalo, ¿sí? Y saben que cuando nos detenemos a analizar esa palabrita griega, esa expresión, la palabra balo tiene que ver con arrojar, tiene que ver con echar. Y el prefijo ek, afuera, hacia afuera. En otras palabras, cuando tomamos la Biblia y leemos el pedido, el mandato que nos hace Jesús, la orden, podemos decir, que nos da Jesús, podemos leer de esta manera. El versículo 2 allí dice: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, comiencen a rogar encarecidamente al Señor de la mies que arroje afuera obreros a su mies. Y cuando lo leemos de esa manera, creo que cambia un poquito, o bastante, el mensaje que captamos de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La oración realmente que el Señor nos pide que hagamos es una oración muy osada, como les decía al principio, al inicio. Es una oración realmente audaz. Comenzar a rogar para que el Señor empiece a sacar fuera, a echar fuera a los obreros. Muchas veces nuestra vida espiritual, nuestra religión, nuestra religiosidad es más teórica, manteniendo ese statu quo, ¿no?, de el sábado pasar un rato estudiando la Biblia, recordando que es el día de descanso y ya está. Pero cuando tomamos la Biblia en Lucas capítulo 10, como lo hemos hecho esta mañana, nos damos cuenta que lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros es mucho más. Es mucho más. El Señor quiere que nos animemos a comenzar a orar de una manera diferente, por la obra, por la misión de la iglesia, por los obreros, por los mensajeros, las mensajeras que se necesitan para este tiempo final. Muchas veces cuando uno mira alrededor, yo sé que el desafío es tan grande que uno comienza a desanimarse, ¿no? Como estos obreros que faltan. ¿Por qué faltan? Y a veces están desanimados. Cuando uno mira alrededor y ve tantos edificios. Yo varias veces he comentado, ¿no?, y lo converso hoy con Lidia y con algunos compañeros, increíble alrededor donde nosotros vivimos la cantidad de autos que quedan por las noches ahí afuera. Y uno dice, bueno, no se animan a entrarlos. No es que no se animan, somos tantas familias que vivimos unas pegadas a la otra, una arriba, otra atrás. No hay espacio ni siquiera para guardar los autos, ¿no? Y ahí quedan autos y autos ocupando todas las calles. Cuando uno va mirando ese panorama,
Y cuando justamente uno se detiene a analizar, el área mía, allí de la Secretaría, tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Con observar, con mirar estadísticas, números. Y uno observa, solo el territorio de la Misión Bonaerense del Norte tiene casi 6 millones de habitantes. Solo en esta zona, ¿no? Y nosotros somos apenas 12.000 adventistas. 12.000 en la lista, ¿sí?, de miembros de la iglesia. Pero sabemos que hay muchos que no están, hace tiempo que no están asistiendo. Apenas calculamos que pasamos un poquito el 50% de los que asisten a la iglesia, de los miembros en lista. Apenas unos 6.000 adventistas en todo este territorio. Cuando uno comienza a mirarlo de esa manera, muchas veces el desánimo se presenta. Pero es ahí cuando el Señor nos invita a mirar desde otra perspectiva, a cambiar nuestra forma de ver. La mies, a la verdad, es mucha, el desafío es enorme, es grande, pero no faltan obreros. Los obreros están. Solamente es necesario comenzar a orar de una manera diferente. Y es justamente lo que acabamos de estudiar allí en el versículo 2. El Señor Jesús nos llama a comenzar a orar algo que no estamos haciendo, rogándole al Señor por esa proclamación final que todos juntos tenemos que dar. Y entonces veremos a Jesús regresar en las nubes de los cielos a buscarnos. No solo a nosotros, sino a todos aquellos que podamos invitar en este corto tiempo de gracia que el Señor nos está dando. Claro que cuando uno reflexiona en esta oración realmente fuerte, importante que Dios nos pide hacer, cuando uno va reflexionando en esa oración, se da cuenta de un detalle. Yo no sé si te diste cuenta, pero yo me he dado cuenta que sería un poco hipócrita de mi parte rogarle encarecidamente al Señor que eche fuera, que arroje afuera obreros, pero no pedirle que empiece por mí. Y ahí es cuando entra esa lucha interna, ¿no?, que muchos solemos tener. ¿Estamos dispuestos a hacer esa oración osada, audaz? Aunque no sea lo que estábamos esperando, no sea la tarea que nos gustaba hacer siempre en la iglesia, no sea esa parte que nosotros queríamos hacer, sino que va a ser lo que el Señor quiere que hagas. Cuando comenzamos a orar, a rogarle al Señor para que empiece a sacar fuera a los obreros, para terminar con la proclamación del Evangelio en estos últimos tiempos, y le pedimos al Señor que empiece por nosotros, tenemos que ser conscientes de que Él nos va a enviar, Él nos va a sacar, a hablar con esas personas que quizás no pensamos hablarles, hacer esa tarea que quizás no era la que más nos gustaba y pensábamos que no podíamos hacerla. Cuando nuestra oración comienza a ser de esta manera, tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad, aceptar la tarea que Él coloca delante nuestro. Tarea que tenga como objetivo principal y final compartir el Evangelio, anunciar esperanza a más personas. Buscar los medios y rogarle al Señor que nos ilumine para saber de qué manera alcanzar a tantas personas que hay alrededor nuestro. En tantos edificios y departamentos que a veces es difícil llegar, o barrios cerrados, privados, countries, que es difícil entrar. Y uno dice, no se puede más. Sí se puede, porque el Señor está diciendo, la mies es mucha, ahí están las personas. Hay que comenzar a orar, a rogar que el Señor nos saque fuera, que el Señor nos ilumine para ver los medios, para ver la forma, la estrategia de llegar a todos y colaborar, aceptando que esa es la tarea que Dios me está colocando, me está encomendando. Hay
un poema que quiero compartir. Escuché la lectura el año pasado y realmente me gustó y me hizo pensar mucho en las actitudes que uno tiene, en las oraciones que uno hace y en las decisiones que uno toma. La siega pasó y quiero compartir la lectura con ustedes. Era primavera, la mañana hermosa, llena de perfume, de trino y de sol, y se infiltró gozosamente dentro de los peligros de mi corazón. El maestro me habló dulcemente: ¿no irás a mis campos como sembrador? Pero la mañana me llenaba el alma. Así que dije: Señor, déjame quedar. Mi pecho se llenaba con el hermoso cantar. Y llegó el verano, y el primer rocío que cayó abundantemente sobre las amplias mies llegó también. Y puso en el aire su hálito sedante, y con mano piadosa refrescó mi sien. Y el maestro nuevamente me habló: mis semillas tiernas, ¿no irás a cuidar? Mas dije con voz jovial: Maestro, déjame quedar. Cuando el verano apague sus luces, entonces iré y tus semillas cuidaré. Y llegó el otoño, y en una explosión de calor y luz, lo incendiaba todo con sus chispas de oro. Todo lo cubría con regio capuz. Y de nuevo el maestro se acercó y me dijo: mis maduras mies, ¿no irás a cegar? Si no te tardas, aún a tiempo puedes llegar. Pero era tan lindo el estío que dije: Maestro, déjame quedar. Cuando haya gozado la ambrosía del otoño, correré a tus campos y podré cegar. Y llegó el invierno, todo estaba blanco. Hacía mucho frío, no brillaba el sol. La nieve y el hielo todo lo cubrieron y hasta se acercaron a mi corazón. Entonces voluntariamente me ofrecí al Maestro y todos mis esfuerzos, todos mis anhelos, todo don precioso que habitaba en mí, lo entregué a Él. Mas Él tristemente movió la cabeza. Pasó la cosecha, me dijo. Solo hay un poco de trigo que no se juntó, mas fue tu descuido el que lo dejó. En los placeres del año lo pasaste afanoso, cuando yo llamaba no oíste mi voz. ¿De qué sirve hoy tu remordimiento? ¿Qué será del trigo que no se juntó? Se nos pasa la cosecha y a veces estamos distraídos. Se nos pasa. El Señor sigue llamando. En algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros, cuando nos entregamos al Señor, cuando aceptamos ser parte de su iglesia, de su pueblo, aceptamos y nos comprometimos con ser sus mensajeros y sus mensajeras. Pero por algún motivo algo ha ido distrayéndonos, entreteniéndonos, o nos hemos desanimado. Y hemos postergado y postergado algo tan importante, tan esencial para nuestra vida y la vida de tantas personas que rodean nuestra iglesia. Y hoy, una vez más, el Señor nos invita, nos llama a asumir un compromiso. Comenzando con una oración diferente, una oración especial, una oración osada, una oración audaz, donde rogamos encarecidamente al Señor que haya obreros, que haya mensajeros, que haya mensajeras, que estén las personas necesarias para compartir el mensaje en este tiempo final. Pero recuerden que en esa oración donde le rogamos al Señor encarecidamente que arroje afuera a los obreros, es necesario, es importante que podamos decirle al Señor que comience
por nosotros en primer lugar. Ojalá que nuestra oración pueda ser a partir de ahora: Señor, te ruego encarecidamente que comiences a sacar afuera a las personas, que llenes de tu Espíritu Santo a todos los que conformamos tu iglesia, para que iluminados por ti podamos predicar y proclamar este mensaje final. Arroja afuera, Señor, a los obreros, pero ten el permiso de empezar por mí en primer lugar. Que el Señor nos bendiga y que realmente podamos aceptar su voluntad y disfrutar la tarea que Él coloca delante nuestro, que tenga como objetivo principal, como objetivo final, anunciar el Evangelio.